Si estás navegando las aguas turbulentas de una separación, este video es para vos. Soy Carolina Laura, soy abogada y orientadora familiar desde hace más de 30 años en Argentina. Pero no importa de qué país estemos hablando, ni tu historia de vida, ni tu historia de pareja, siempre vas a tener en común que el divorcio es una experiencia universal a la vez que es una experiencia muy íntima y personal. Lo primero que tenemos para decir es que es de las crisis más difíciles que uno puede atravesar en su vida. Y no lo digo solamente desde mi profesión, sino también en primera persona, porque soy abogada de familia, pero también estoy divorciada. Así que de todo lo que vamos a hablar hoy, lo conozco en profundidad y por eso lo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a distinguir entre sufrimiento útil y sufrimiento inútil. Mucha gente no se anima a tomar la decisión de separarse o de divorciarse porque le tiene miedo al sufrimiento. Pero no se dan cuenta que estando en una mala relación, el sufrimiento es a veces inútil, sobre todo si ya intentaron de todo y la pareja no mejora. Entonces, el sufrimiento útil será aquel que nos lleve a un lugar mejor, como por ejemplo tomar una decisión difícil de separarse y construir una nueva vida. El sufrimiento inútil será permanecer en ese matrimonio en el que ya no hay esperanza de mejoría, quizá porque estamos esperando que el otro cambie, o situaciones que ya están enquistadas. Ese sufrimiento es inútil porque con solo esperar no se va a solucionar. Por eso decimos que el divorcio es difícil, pero también decimos que el divorcio no es un fracaso, porque fracaso en todo caso es de la idea de seguir juntos toda la vida. Pero no puede considerarse un fracaso una relación que nos ha traído lindos momentos, que nos ha permitido crecer con el otro, que nos ha hecho compartir vivencias, o quizá tuvimos hijos, que seguramente son las personas más valiosas de nuestra vida. Todo eso significa que ese matrimonio no fracasó. Lo que fracasó, en todo caso, es la idea de que eso sea para toda la vida, que es una idea que hoy en día ya poca gente sostiene, pero bueno, ese es en todo caso el fracaso, ¿sí? Igualmente eso no significa que no va a haber emociones negativas. Va a haber enojo, va a haber frustración, va a haber rabia, va a haber culpa, va a haber sobrepensar, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y si él hubiera hecho esto, si él hubiera hecho lo otro. Es muy difícil el divorcio, pero a pesar del trauma que significa, estamos capacitados los seres humanos, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestras herramientas que hoy en día tenemos para poder atravesarlo lo mejor posible. Por eso estamos aquí reunidos para hablar de estas herramientas, estos tips que nos permiten atravesar la separación y el divorcio de una manera más amigable, por así decirlo. Fácil no va a ser, no les voy a vender espejitos de colores, pero hay ciertas cosas que nos van a ayudar. Por ejemplo, entender primero que el divorcio no es un fracaso, entender que lo que se termina es la pareja amorosa, no la pareja de padres, seremos padres toda la vida y eso lo tenemos que cuidar, ¿sí? Tenemos que separar lo que es la pareja de marido y mujer de lo que es la pareja de mamá y papá. Nuestros hijos van a seguir teniendo una familia, pero va a ser una familia de dos casas. Entonces, acá lo que es recomendable es que si papá y mamá tienen estilos muy diferentes de crianza, que muchas veces es una de las causas del divorcio, es importante entonces tener en cuenta esto. Puede ser que en la casa de papá las cosas sean de una manera y en la casa de mamá sean de otra, en la medida que ninguno descalifique al otro. O sea, esos chicos pueden crecer bien, van a aprender que en la casa de papá se hace esto y en la casa de mamá se hace el otro. Por ejemplo, horarios de ir a dormir, a qué horas nos sentamos a la mesa, qué temas se pueden conversar o no. Todo eso lo regula cada uno en su casa. Y lo importante es que ninguno descalifique al otro, que nadie critique lo que pasa en la casa de papá o en la casa de mamá. Y así los chicos salen bilingües, aprenden el idioma de papá y el idioma de mamá. Y también aprenden que pueden querer a papá y a mamá sin que nadie se enoje, que eso es lo más importante. Bueno, después tenemos los tiempos del divorcio. No es lo mismo el que toma la decisión de separarse que el que se desayuna de golpe que se va a separar, ¿sí? Siempre hay uno que es un iniciador, que lo viene pensando hace tiempo, lo viene quizá haciendo el duelo ya en la pareja, y el otro es el que de golpe se entera que su pareja le dice se terminó. Si bien no son los mismos sentimientos, para los dos es difícil.
tanto para el que se desayuna de golpe como para el que lo viene pensando. El que se desayuna de golpe se siente completamente perdido, se siente helado con la noticia, piensa que quizás faltaba hacer algo para reparar, o piensa que quizás la cosa no estaba tan mal. El que en cambio viene procesándolo también carga con la culpa de la decisión, con la culpa de sentir que le causa un dolor al otro, aunque la decisión quizás sea buena y necesaria para los dos, ¿sí? También tiene el miedo al que dirán, quizá tiene miedo a decepcionar a sus padres. Todas esas sensaciones son más propias de quien toma la decisión que de quien la recibe casi como sin buscarla, ¿no? Es como que el que toma la decisión además tiene la responsabilidad de la decisión, ¿sí? Es importante saber esto, saber que los tiempos son distintos y saber quizá tener ayuda adecuada, que ya vamos a hablar de eso en el otro punto. Es importante que pienses en el aquí y ahora, que te enfoques en el día de hoy, porque vas a estar pensando un montón de cosas a futuro y va a ser enorme lo que pienses. Entonces, hoy es hoy tengo que tomar este vaso de agua, hoy tengo que mandar este mail, hoy tengo que buscar a los chicos al colegio a las 5 de la tarde y el desafío es atravesar el día de hoy. ¿Por qué? Porque son momentos súper desafiantes emocionalmente y quizá una tarea sencilla se va a convertir en un esfuerzo. Entonces, si además le agregás que querés pensar todo lo que va a venir en el futuro, cómo va a ser y dónde voy a vivir y cómo voy a vivir y de qué voy a trabajar y quién me va a pasar plata, todo junto es un montón. Así que el consejo es ir de a poco, pensar un día a la vez y siempre cuidando a los hijos, ¿no? Acá es un tema fundamental, pensar, mucha gente no se divorcia porque piensa que va a dañar a los hijos. Eso no es así. Los hijos no necesariamente se dañan con un divorcio, lo que los daña es un mal divorcio o también un mal matrimonio. Eso es algo que hay que desmitificar. Un buen divorcio con buenos acuerdos no tiene por qué ser dañino para los chicos. Muchas veces los chicos se alivian cuando un matrimonio de padres que se lleva mal se divorcia, porque el chico primero que se entera de que el problema no era él, sino que había otro problema más grande, que era el divorcio de los padres. Mientras los padres seguían juntos, quizá el chico no sabía por qué había mal clima en la casa. Los chicos son autorreferenciales, tienden a culparse, entonces quizá ese chico pensaba, la cosa está mal porque yo hice algo mal. Ese divorcio le va a traer alivio, ¿sí? Entonces, es importante cuidar a los chicos. La forma de comunicarles la decisión de separarse también es importante según la edad de los chicos. Chicos más chiquitos necesitan menos información. Lo ideal es que los padres lo comuniquen juntos, que digan que es una decisión que han tomado juntos, que van a vivir en casas separadas porque ya no van a ser una pareja, pero que van a seguir siendo los padres de ellos y que los van a seguir amando. Otra cosa importante que le tienen que decir es que esto no es culpa de los chicos, ¿sí? Pues los chicos, como decíamos, tienden a culparse. Después, es otro tema que hay que decir y que puede traer alivio, es que uno va a desconocer a su pareja en el proceso de divorcio, precisamente porque es muy difícil divorciarse. Entonces, muchas veces dicen, estás loca, estás loco. En realidad, está como loco o como loca porque le han movido el piso debajo de los pies. Esa es la sensación. Entonces, la persona que durante 20, 30 años estuvo al lado tuyo y vos la creías conocer, en ese proceso de divorcio quizá va a parecer que está loco. No lo está, tampoco lo estás vos, simplemente están viviendo una situación de mucho estrés. Y los tips que tenemos acá son para tratar de evitar el estrés mayor, digamos. Por ejemplo, con las emociones que habíamos hablado al principio, la culpa, la bronca, la sensación de traición, con todo eso es bueno saber qué hacer, porque tragárselo no sirve, uno se enferma con las emociones que se traga. Entonces lo que va a servir es, por ejemplo, salir a caminar, salir a correr, escribir una carta a tu ex con toda la furia, con todo el odio, con toda la bronca, que no se la vas a mandar, obviamente, pero que te va a servir para sacar de tu sistema todos esos sentimientos que no son negativos, son considerados negativos, pero son sentimientos y como tales son válidos. El asunto es que uno no actúe en función de ese sentimiento, porque yo puedo odiar a mi ex, pero no puedo salir a hacerle daño. Esas que vemos por Instagram, que le rayan el auto porque se enteraron que le fue infiel, bueno, ese tipo de cosas tenemos que tratar de que no nos pasen.
Otra cosa que es muy importante es tratar de no juzgar a la otra persona. Porque en este momento esa persona quizá me está causando un daño, quizá me está lastimando, pero esa persona con la que estuve casada 20 o 30 años o 15 años es una persona que yo elegí. Entonces, cuanto más duramente juzguemos a esa persona, también nos estaremos juzgando a nosotros por haberlo elegido. Entonces, tratemos de tirar un manto de compasión, que no significa dejar pasar las cosas que nos hacen daño, sino intentar que ya que estamos decidiendo un divorcio, ya no necesitamos que la otra persona haga lo que tiene que hacer para seguir casados, entonces no tiene mucho sentido seguir mirando para atrás buscando culpables. Lo que tiene sentido es intentar con esta persona que tenemos delante, que es el papá o mamá de mis hijos, obviamente si no hay hijos ya se termina, digamos, quizá hay que decidir tema bienes o otros temas, pero si no hay hijos la relación puede terminar más definitivamente. Cuando hay hijos hay que continuar siendo padres juntos. Y es en este supuesto en el que yo insisto con que tratemos de tener un manto de compasión hacia la otra persona pensando que hace lo mejor que puede, ¿sí? Exclusión cuando hay una persona narcisista patológica, que es un tema aparte que vamos a hacer en otro video. Bueno, por último, las herramientas que necesitamos en este proceso. Primero que nada, un buen grupo de amigos cercanos que no nos juzguen, que nos recuerden quiénes somos en medio de todo esto. Ese grupo de amigos a veces no puede ser el mismo que veníamos teniendo porque siguen casados con los amigos de nuestro ex o por lo que sea. A veces necesitamos un nuevo grupo de amigos y hay que permitírselo. Yo, por supuesto, los invito a que vengan al blog de los divorciados. Tenemos una comunidad muy linda que es el Gold, donde nos juntamos y nos acompañamos en el día a día los divorciados. Después es importante tener alguna actividad física que te quede cómoda, que te resulte, que no sea un mandato ni una obligación. Por ejemplo, salir a caminar, nadar, bailar. Hay gente que pone música y limpia bailando, por ejemplo, y es una actividad física. Eso nos ayuda no solamente para lo físico, sino también fundamentalmente para lo emocional. Es importante concurrir a terapia, un buen terapeuta. El criterio para tener en cuenta cuál es un buen terapeuta será el que no busque culpables, y por más que sí te tiene que comprender en lo que te pasa, que no te dé toda la razón en contra de tu ex, que no le tire con toda a tu ex, sino que intente construir acuerdos. Ese es el buen terapeuta. Y lo mismo se aplica a un buen abogado de familia. El buen abogado de familia intenta construir acuerdos y cuidar a los chicos. Si algo de todo esto te sirvió, suscríbete a mi canal. Vamos a seguir por acá aportando contenido de valor para quienes emprenden el camino del divorcio, recordando que ese camino también es un camino que te devuelve a vos mismo. Gracias a todos.